Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada día, cada mañana para meditar en la palabra de Dios, para alimentarnos de ella, para recibir de parte de nuestro Padre Dios consuelo, fortaleza y, y sobre todo buenas fuerzas o fuerzas nuevas más bien para poder eh, afrontar todas las cosas que tenemos y que nos suceden día tras día. En resumen, la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Así que yo les invito a que hoy tomemos esta bendita decisión eh, de alimentarnos cada día de la palabra de Dios, de sumergirnos en la meditación diaria de los pasajes que Dios nos regala a través de todas las escrituras. Y así como hay pasajes eh, muy, muy especiales, pasajes muy, digámoslo así, muy dulces, de mucha bendición, de mucha confianza, pues también la Biblia nos trae pasajes un poquito eh, tristes, un poquito amenazadores, un poquito que nos muestra el enfado de Dios y la ira que Dios tiene frente a un mundo que ha pecado, frente a un mundo que ha hecho las cosas que a Él no le agradan. Antes de iniciar entonces o de continuar la meditación de nuestro libro de Ezequiel, quiero invitar a los oyentes a que, a que, a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que se tomen ahora mismo el tiempo de compartirlo en sus grupos, de compartirlo en sus redes sociales, en todos los grupos a donde pertenezca y que se lo comparta a todo el que usted desee en sus estados. También puede compartirlo. También yo le invito a que le dé me gusta si a usted le gustan nuestros contenidos, si ha sido de bendición para ustedes y si es de mucha más bendición, pues invitarle a que se haga amigo de nuestro canal, a que se suscriba a, a nuestro canal y que le dé clic a la campanita y así mantendrá informado acerca de las novedades y de los videos que publiquemos y en nuestro canal. Así que eh, yo quiero invitarles a que vamos a la palabra de Dios, al capítulo 24 del libro de Ezequiel. Y este capítulo 24 pues es el último capítulo de una serie de mensajes que Ezequiel le está dando al pueblo de Israel con respecto a la destrucción de Jerusalén. Desde el capítulo 20 más o menos, Ezequiel o Dios viene hablando a través de Ezequiel que va a destruir Jerusalén, que se le va a acabar el tiempo a Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 24 ya es un capítulo en tiempo real. Ya no es una profecía como tal, ya no es algo que va a pasar, sino que aquí nos cuenta de algo que está pasando. Entonces dice el capítulo 24 a través de esta parábola de la olla, dice, vino a mi palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala.
sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra, para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Y aquí, bueno, en esta primera parte nos encontramos con una parábola, pero lo primero y lo más impactante es que esta es la primera vez que Ezequiel le pone una fecha a, a sus escritos, le pone una fecha a sus predicaciones. ¿Y la fecha cuál es? El 10, eh, el 10 del 10, o sea, el 10 del mes de Tebet. Recordemos, aquí yo quiero hacer un paréntesis para que recordemos que dentro del calendario, o sea, el calendario hebreo es muy diferente al calendario que nosotros tenemos en nuestro mundo occidental. Muchos pensarán que está hablando del día 10 de octubre, más o menos por esta semana que estamos haciendo eh, este, este, mm, esta grabación. No, no es. El calendario hebreo es muy diferente al calendario occidental. El calendario hebreo comienza, primero depende de las fases de la luna. O sea, cada mes comienza cuando se presenta la luna nueva o la luna renovada, que llaman. ¿Y cuándo empieza el conteo de los meses? El conteo de los meses en el calendario empieza en la primavera, más o menos en el mes de marzo, por ahí, que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que era el comienzo de los meses, el comienzo del calendario. Más o menos en el 10 de marzo, el mes de Aviv, comienza. O sea que lo que estamos hablando aquí es que este día 10 del mes de Tebet, que es el nombre del mes, eh, coincide más o menos con mediados de diciembre, finales de diciembre, por ahí, en nuestro calendario, normal. Este 10 de Tebet es para el mundo judío, es un día de ayuno, es un día triste porque se está conmemorando el asedio a Jerusalén. O sea, Ezequiel estaba viendo o sea, Dios le estaba mostrando en tiempo real, no en una profecía, esto ya no era una profecía, esto era ya un tiempo real, que Nabucodonosor estaba sitiando Jerusalén. O sea, estaba empezando estaban empezando unos días muy duros, muy difíciles para la ciudad de Jerusalén. Ahora, recuerde que Ezequiel estaba predicando a los judíos en Babilonia. Pero los que somos inmigrantes, los que somos de una tierra pero vivimos en otra, siempre de alguna manera tendremos nuestro corazoncito y nuestras conexiones y nuestras raíces en la tierra de donde salimos. Siempre nos estaremos informando y siempre habrá algo que nos preocupe, que nos haga pensar cuando a esa tierra le va mal, cuando sucede alguna situación. Siempre estamos pensando cómo estará nuestra gente, cómo estarán nuestros familiares, cómo estarán nuestros conocidos. Recuerde que mucha gente se quedó. O sea, una parte de las personas se fueron a Babilonia, pero otra parte se quedaron en Jerusalén.
Entonces seguramente ahí se quedaron familiares, ahí se quedaron amigos, ahí se quedaron vecinos, ahí se quedaron muchas personas conocidas que había una conexión emocional. Eh, y todo el mundo estaba pensando en Babilonia, no, que a Jerusalén no le va a pasar nada, todo se va a mejorar, todo se va a arreglar, ahí no va a pasar nada. Y entonces dice aquí, dice, Dios le dice a Ezequiel, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. O sea, empezaban los problemas para Jerusalén. Muchos profetas quizá habían dicho, no va a pasar nada, esto es pasajero, el rey no va a ir, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, esa calamidad no nos va a llegar. Eso decían los profetas falsos. Pero profetas como Ezequiel, profetas como Jeremías, que les estaban profetizando la verdad, a ellos no los querían de a mucho, porque eso no era lo que ellos querían oír. Pero aquí vemos que Dios cumplió lo que, lo que había prometido, por decir algo. Dios estaba cumpliendo la profecía. Y dice que en ese día 10, fue el día del sitio de Jerusalén. No fue la toma todavía, la toma fue después. Pero dice que aquí dice, habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. O sea, Dios le manda a Ezequiel que ponga una olla, una olla metálica, una olla de hierro, una olla, sí puede ser de hierro, puede ser de cobre o bueno, de algún metal. Ponga una olla y haga un caldo, dice, póngale, échele agua, junte las piezas de carne, pierna y espalda, o sea, lo mejor para hacer un caldo, échele huesos escogidos, tome una oveja, tome una oveja escogida y también encienda los huesos debajo de ella y haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella, o sea, haga un caldo con todo eso. Un caldo, eh, y póngale una oveja. Seguramente las piezas de carne que juntaban aquí en el versículo 4, seguramente eran de ternera, seguramente. Eran de otra especie diferente. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, coja una olla, póngale agua, meta todas esas piezas y hágase un caldo, un caldo. Y dice, pues así ha dicho Jehová el Señor, hay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Primero, Dios aquí le está dando una profecía. ¿A qué ciudad? ¿Cómo que la ciudad de sangres? Mire, la ciudad derramadora de sangre. Eh, la ciudad derramadora de sangre. En otra Biblia, en la versión TLA, dice, ay de ti, ciudad asesina, eres como una olla oxidada que no se puede limpiar. Mire, ciudad asesina, una ciudad que había caído en pecado de derramamiento de sangre inocente, en la idolatría, una ciudad que había cometido las más grandes barbaridades y se había alejado de Dios. Dios estaba juzgándola. Lo primero que dice es, ay de ti, ay de la ciudad de sangres, o sea, de la ciudad derramadora de sangre inocente. Dice, de la olla herrumbrosa. ¿Qué es la herrumbre? La herrumbre es el óxido. Es el óxido. O sea, Dios le había dicho a Ezequiel que cogiera una olla y esa olla pues estaba muy oxidada, estaba muy, digámoslo así, con ese óxido pegado, repegado a las paredes de la olla y en esa olla pues él iba a hacer ese caldo. Pero aquí dice el verso 6, ay de la ciudad de sangres, de la olla rumbrosa, cuya rumbre no ha sido quitada. ¿Qué nos deja decir todo este mensaje? Mire, eh, dentro de esa olla habían varias especies o varios tipos de carnes. Había una carne de ternera, pero también había una carne de oveja y estaban los huesos. Eh,
lo que nos da a entender esta parábola es, la olla es Jerusalén. La olla representa Jerusalén y dentro de esa olla, pues, eh, o dentro de Jerusalén, en ese tiempo, vinieron personas a querer guardarse de todo lo que estaba pasando, porque pues Jerusalén era una ciudad amurallada, se sentían seguros allí y dijeron, no, aquí no nos va a pasar nada, aquí vamos a estar seguros. Y tanto a los buenos como a los no tan buenos iban a quedar encerrados allí e iban a ser juzgados. Eso es lo que nos quiere decir esa parte. Dice, y hay de la olla, cuya rumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra lisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Y luego dice en el versículo 9, dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahí de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. O sea, el fuego tenía que incrementarse. Eso es lo que está mostrando Dios a través de esta parábola. Incrementa el fuego y dice, y asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, Dios ya no iba a hacer nada más por Jerusalén. O sea, Dios le habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchos siervos de Dios, a través de muchos profetas. Le habló de una forma y de otra, de todas las maneras posibles, que se arrepintieran, que volvieran de su pecado. De pronto, aparentemente, si esto lo estuvieran presentando hoy en día en la televisión, pues estaríamos viendo unas imágenes terribles. Estaríamos viendo unas imágenes de gente aguantando hambre por las calles, de personas muertas en la muralla de Jerusalén. Entonces mucha gente se preguntará, pero ¿por qué le hacen eso al pueblo del Señor? Mire, yo quiero explicarle esto. ¿Por qué? Porque viene. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y Dios lo tiene estipulado en su palabra, que aquel que no se arrepienta, que aquel que quebrante los mandamientos de Dios, debe morir. Entonces, esto es lo que le está pasando a Jerusalén. A Jerusalén ya le llegó su hora cero, según este pasaje, su punto límite. La hora donde Dios dice, no va más. Tuvieron muchas oportunidades de cambiar, tuvieron muchas oportunidades de volver su rostro a Dios, pero ya no hay nada que hacer. Ya les llegó la hora del castigo. Y aquí viene una palabra que es bastante fuerte. Dice, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. O sea, miren, piensen en esto. Cuando una olla se utiliza muchas veces, y sobre todo las que se utilizan que se cocinan en leña, se les pega mucho la suciedad, se les pega mucho ese eso negro, esa ceniza negra, ese quemado, y muchas veces no les sale, o sea, la mugre se les queda tan repegada a la olla que es muy difícil, casi que imposible, eh, sacarla de ahí. Esa mugre, esa herrumbre es el pecado. Y el pecado estaba repegado, totalmente pegado, totalmente adherido al corazón de Jerusalén. Ya no había nada que hacer. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Poner la olla vacía sobre el fuego, incrementar el fuego y que se queme la olla. Y que se queme la olla. Es una cosa muy fuerte. Pero Dios está sometiendo a disciplina al pueblo de Israel. Es una cosa bastante fuerte. Y dice, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, o sea, ese óxido. Solo en fuego será su herrumbre consumida.
La única forma de que ese óxido saliera de la olla era poniéndola al fuego vacía, estando vacía, que se pusiera al rojo vivo. Y dice el versículo 13, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Y termina esta sección diciendo, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, y no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Y aquí nosotros vamos a entender una lección. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho de todas las maneras posibles que cambiemos, que cambiemos nuestra forma de vivir, que cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar? Dios da muchas oportunidades, muchas, pero llega un momento en que Dios dice, no más, no más, se acabó. Ahora viene el castigo, ahora viene la disciplina. Y la disciplina de Dios a veces es dura, es muy difícil. Pero Dios permite esa disciplina también como parte de las lecciones. Ahora, Jerusalén entró en esa disciplina. Jerusalén fue sitiada y fue tomada. La pasaron muy mal, porque a partir de este momento la ciudad quedó cerrada y hubo en la ciudad hambre, hubo en la ciudad desespero, hubo en la ciudad violencia, porque esa era la idea de los babilonios. Desesperar la ciudad, matarla de hambre, y cuando estuviera bien debilitada, pues entrar y tomar la ciudad, cuando ya no tuvieran forma de defenderse. Esa era la estrategia que ellos utilizaban. Pero a partir de ese momento, esa ciudad fue a peor. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías. Pero aquí dice, yo Jehová he hablado y lo haré. Porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios que cumple las promesas. En la segunda parte del pasaje dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 15. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis, ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Una vez más, Dios lo repite. Una vez más, Dios lo repite. Y claro, aquí sucede una cosa bien, bien dura para el profeta Ezequiel. Y es que Dios también utiliza la misma vida de los profetas para hablar. ¿Y qué sucedió aquí? Pues que se murió su esposa, la mujer que él amaba, la mujer, dice, el deleite de sus ojos. Se ve que estaban
bien enamorados, pero dice, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Y usted no va a llorar. Y usted no va a llorar. Y usted no va a guardar luto por ella. No va a comer pan de enlutados. Ni se va a vestir de negro. Ni nada de eso. O sea, una situación bastante difícil para el profeta, para los siervos de Dios. Y aquí analicemos un poquito esta parte. El precio que a veces los siervos tenemos que pagar por la predicación de la palabra de Dios. Es un precio duro, es un precio bastante difícil. Pero aquí viene el punto. Aquí viene el punto. ¿Estamos dispuestos nosotros a poner a Dios por encima de nuestros sentimientos, por encima de de nuestra personalidad? Estamos dispuestos como siervos de Dios, esto es un mensaje para los servidores, a aceptar la voluntad de Dios. Mire, ahí es donde viene eh, la prueba de dónde está nuestro corazón. Esto es muy similar a cuando Dios le pidió a, a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? ¿Cuál fue la actitud de Abraham cuando Dios le dijo eso? Abraham no rechistó, Abraham no dijo nada, Abraham no se puso a pelear con el Señor, nada de eso. Abraham simplemente aceptó la voluntad de Dios y dijo, vámonos, que tenemos que ir a hacer un sacrificio. Y se llevó a su hijo. Y Dios hizo un milagro. Pero también aquí vemos el mismo caso, un caso muy similar. Dios le advierte a Ezequiel y le dice, yo le voy a quitar a su mujer. Y usted no va a llorar, usted no va a hacer luto, ni va a hacer nada por ella. No va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Ezequiel no tenía emociones? ¿Ezequiel no sentía nada por su mujer? Claro que sentía. Claro que tenía emociones, pero lo primero en su vida era Dios. Estaba primero el Señor en su vida. Y él entendía cuál era el propósito de Dios. Es una situación bastante difícil, pero como siervos, nosotros también tenemos que pasar por este tipo de tratos para entender qué hay primero en nosotros, qué hay primero en nuestras vidas. Ahora, eso también tenía una doble enseñanza, que la gente preguntara, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto? Seguramente Ezequiel era una persona muy reconocida, era un profeta, era una persona muy reconocida en su entorno, en su sociedad, en su barrio, digamos, en su vecindario. Era una persona conocida, entonces la gente ya le preguntó, y Ezequiel, ¿no nos vas a explicar esto que estás haciendo? ¿Cómo así que se muere tu mujer y tú estás como si nada? Entonces, eso dice el versículo 19. ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? O sea, después de tanto tiempo, Ezequiel haciendo una cosa, haciendo la otra y haciendo la otra. Acuérdese que anteriormente estudiamos los actos proféticos, cuando él se acuesta sobre un lado, él se acuesta sobre un costado y se pasa todo el tiempo ahí en la plaza, en la calle, durmiendo más de un año de un lado y nadie le había preguntado a él eso. Y hasta que pasa esta situación, entonces ya se despierta la curiosidad. Esa era la idea. Esa era la idea. Que la gente preguntara, que la gente viniera y dijera, Ezequiel, explícanos esto que tú haces, que no lo entendemos. Entonces, dice el verso 20, es cuando viene. Dice, y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. ¿Cuál era el deleite de sus ojos? El templo. El templo. El templo tan bonito, tan hermoso, tan bello, que en un momento Dios permitió que ese templo se hiciera
para que su nombre fuera glorificado. Pero ¿qué pasó? Que el templo se convirtió en sí en un ídolo. El templo se convirtió en un ídolo porque la gente ya no buscaba a Dios, sino ir a visitar el templo, ir a conocer el templo. Y entonces se ufanaban: tenemos el templo más hermoso, tenemos el templo más lindo, tenemos el templo más adornado, mira el templo. Y si hubieran tenido un móvil, si hubieran hecho una selfie con el templo, por todas sus, sus, sus aposentos. O sea, lo cogieron como una atracción de feria y terminaron idolatrándolo. Y es más, Ezequiel ya nos cuenta que dentro del templo tenían lugares de adoración a ídolos. El templo había sido profanado. Y eso ya rebosó el corazón de Dios. Entonces Dios aquí dice: les quito de golpe el deleite de sus ojos, su gloria. Profano mi santuario, la gloria de vuestros ojos, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. O sea, no van a llorar. No van a llorar. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Les está pronosticando. Ya se le acabó el tiempo a Jerusalén. Se acabó su tiempo. Se acabó su orgullo. Les llegó el momento de sufrir. Ahora, en otras palabras, que era lo que Ezequiel también les estaba diciendo, pues que ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de, como dice el dicho, ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada. Es inútil. Ahora no sirve para nada expresar lamentos de dolor. Yo he hecho esto, y lo dice Dios varias veces. Yo soy Jehová el Señor, yo soy el que lo hago. A manera de conclusión, mire, en el libro del Apocalipsis, a cada una de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, el Señor Jesús le dice, pues a las iglesias: es mejor o será mejor que tengas cuidado con el testimonio que presentas al mundo, porque si no lo haces, pues yo quitaré tu candelero de su lugar. Y aquí viene la gran lección que vamos a aprender, amado oyente. Mire, el candelero de todas esas iglesias fue removido. Ninguna de esas iglesias hoy en día existe. Y esto debería ser un mensaje para nosotros. Si usted es un cristiano, si usted es un creyente y hoy no permanece firme en el Señor, va a llegar un día en que Él va a remover su candelero y en su lugar no va a quedar ninguna luz. Yo sé que esto es un mensaje fuerte. Esto es un mensaje fuerte. Pero este era Ezequiel, que estaba hablando de parte de Dios. Recuerde las palabras que Ezequiel decía una y otra vez: vino a mí palabra del Señor. O sea, esto es palabra de Dios. Amado oyente, no permita que el Señor quite su candelero. Permanezca firme. El ánimo o la idea es, o el mensaje más bien, que permanezcamos firmes en Él. Que aprendamos a escuchar. Que nos dejemos de todo orgullo. Mire, aquí sucedieron muchas cosas. Muchísimas cosas en la historia de Jerusalén. Hubo unos profetas que hablaron falsamente y la gente escuchó a esos profetas. La gente no escuchó a los profetas verdaderos porque no les gustaba lo que decían. No les gustaba cómo hablaban. Y esos profetas lo único que estaban diciendo era: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, vuelvan sus ojos al Señor. Esos profetas estaban diciéndole: ustedes están equivocados. Todo esto que sucedió con Jerusalén es una imagen del futuro. Es una imagen de aquel tiempo que estamos cerca, además, que estamos cerca, donde Dios nos va a decir:
ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. La puerta se cerró. Y mi ira, la ira de Dios, está desatada. Amado oyente, no permita que estas cosas pasen. De nosotros está. En cada uno de nosotros está. El volver al Señor. El escuchar a los profetas. El dejar atrás el pecado, la idolatría y las cosas que a Dios no le agradan. Y empezar a tener en nuestra vida el temor de Dios. El amar al Señor como tiene que ser. Amado Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Te agradecemos por tu amor, por tu bondad y fidelidad sobre nosotros a cada momento, Señor. Te agradecemos por el cuidado que tú derramas, que tú nos das a cada instante, Señor. Pero también te agradecemos porque parte de ese cuidado es advertirnos acerca de los errores, es advertirnos acerca de las equivocaciones que tenemos. Porque parte de ese cuidado es también llamarnos la atención. Padre Santo, y de muchas maneras tú has llamado nuestra atención. De muchas formas. Tú mismo nos das a entender el mensaje. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a escuchar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a obedecer. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo orgullo, de toda altivez, de toda soberbia, de toda autosuficiencia en nuestra vida, de todo aquello que nos impide comprender tu mensaje de amor, tu mensaje de bondad y de misericordia. Ayúdanos, Padre Dios, a tomar la decisión de tener un arrepentimiento verdadero, de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer que hemos pecado, Señor. Ayúdanos a reconocer que hemos pecado. Hoy nos inclinamos, hoy nos postramos delante de ti, Señor, para pedirte y clamarte que nos permitas volver nuestra mirada a ti, Señor. Ayúdanos a dejar todo pecado, toda idolatría, toda rebeldía, toda rebelión, toda desobediencia, todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, que nos separa de ti, Señor. Padre, nuestra vida la ponemos hoy delante de tu altar. La presentamos delante de ti, Señor, para pedirte que por tu Espíritu seamos transformados, seamos vivificados, seamos cambiados, seamos limpiados, mi Señor. Limpia todo nuestro ser. Llénanos hoy, Señor, y permite que nuestro candelero nunca se apague. Que nuestra vida, Señor, que tu presencia en nuestra vida siga permanentemente ahí. Ayúdanos, Señor, a estar fieles. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti cada día, cada momento y cada instante, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.